el personaje que hoy vamos a tratar es Samuel. Muy bien, el pasado domingo Mechi habló de un personaje fascinante como es Ana. Ana, una mujer estéril que tras humillarse y derramar su corazón a Dios, recibe una promesa y un milagro, ¿verdad? Un hijo varón al que llama Samuel. Este hijo va a ser el protagonista de este ratito que vamos a tener ahora. Pasa, Rubén, gracias. La historia de Samuel es de sobras conocidas por muchos de vosotros, ¿verdad? Seguro que muchos ya sabéis, bueno, esta que nos va a hablar de Samuel, si yo ya controlo. Bueno, es probable que yo no sea capaz de deciros hoy nada nuevo, pero sí que espero que el Señor hable a cada uno de vosotros a través de lo que yo hoy pueda decir y que podamos salir retados con el ejemplo de vida de Samuel. Lo cierto es que tenemos muchos datos acerca de la vida de Samuel y para mí lo más difícil ha sido escoger qué texto íbamos a hablar hoy, ¿no? ¿En qué centrarnos de la vida de Samuel? Porque es una vida larga con muchos episodios interesantes realmente. Si nos pusiéramos en antecedentes, podemos decir que Samuel, como sabemos, es hijo de Ana y de Elcana, pero quizás introducirlo así sería un poco básico, así que vamos a ver una más, a ver qué más sabemos. Sabemos que, como decía, el origen de Samuel es que es hijo de Elcana, y Elcana, ¿quién es? Es un señor que está casado con Ana, pero que también está casado con otra mujer que se llama Penina. Esta señora es una mujer que sí tiene hijos con Elcana, tiene muchos hijos y muy maja no sería porque se dedicaba a humillar a Ana. Debió pensar, yo tengo hijos, oye, mira, tú no tienes, pues se metía con ella. Entonces, ¿quién es Ana? Ana era la esposa favorita de Elcana, según nos dice la palabra, pero era una mujer estéril, pero que tenía muchos deseos de tener hijos. Según lo que Mechi también nos dijo la semana pasada, probablemente Elcana buscó una segunda esposa, a pesar de que él amaba muchísimo a Ana, buscó otra esposa para poder tener descendencia. Y por eso tenían esa rivalidad, ¿no?, con Penina. También sabemos que ella en un momento dado de su vida confiesa su dolor, se derrama delante del Señor, se humilla ante Él y entonces es cuando recibe la promesa de que va a ser madre de un varón. Y después vemos en la historia que además el Señor la recompensa con más hijos y será madre de 3 hijas y 2 hijos, o sea que en total tendrá 5. Pero el elenco de personajes no acaba aquí. Sabemos que en esta historia aparecen más personajes, porque en un momento dado, Ana, una vez desteta a ese niño, quizás a la edad de entre 3 y 6 años, no sabemos bien, decide llevar al niño al templo para que crezca dedicado a Dios. Es un texto que podemos encontrar en 1 Samuel 1, del 23 al 24, y sabemos que Ana está entregando lo más preciado que tiene y en ese momento adora al Señor. Y entonces entran en la vida de Samuel otros personajes. A ver quién entra. Estupendo. Ahí entra en la vida de Samuel Elí, porque él es llevado al templo donde está Elí. Elí es el sumo sacerdote y es juez de Israel. Es el sucesor de Sansón, es decir, es quien está, el juez que viene después de Sansón y predecesor de Samuel. Y él tiene 2 hijos. Atención a este dato. Tiene a Hofni y Finés. Otras versiones dicen otros nombres. Supongo que la traducción puede variar. Y este es un poco el contexto de Samuel. Entonces, ahora que conocemos a las personas que intervienen en esta parte de la vida de Samuel, nos preguntamos, ¿cómo era el contexto? ¿Cómo era la vida de Samuel? Vamos a verlo. No sé si se lee bien, igual me he emocionado un poco poniendo la letra pequeña.
Yo os lo leo, sí que os veo, vale, gracias. Primera de Samuel 2, 11. También lo podemos buscar, si os es más cómodo. Y dice así: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. El 19 nos dice: y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y saltamos al 22 que nos dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Pasa? Nos encontramos en este texto que hemos leído 2 escenarios bien diferenciados. A un lado, los hijos de Elí. A otro lado, Samuel. ¿Qué nos dice este texto de los hijos de Elí? Nos dice que a pesar de que Elí era un hombre de Dios, sus hijos parecen no conocer nada del Señor. Nos dice que los hijos de Elí no eran salvos, pero sí que estaban sirviendo en el mismo tabernáculo. Los israelitas traían sus sacrificios al tabernáculo y los hijos de Elí, en lugar de ofrecérselos a Dios, como debían hacerlo, deciden que no, que se los guardan para sí. Y además no eran tontos porque además se guardaban la mejor parte, ¿no? No se guardaban la hamburguesa, no, se guardaban la carne de calidad. Por tanto, sabemos que eran completamente fraudulentos en su servicio al Señor. El texto además nos dice que es que se acostaban con mujeres en la entrada de la tienda de reunión. O sea, ya... Además, sabemos que probablemente por la posición de poder de estos hombres no lo hacían con consentimiento. Probablemente abusaban de las mujeres del pueblo de Israel en el mismo templo. Es que ya en la tienda de reunión. No mostraban ningún respeto hacia el Señor ni hacia su pueblo. ¿Y qué nos dice este texto de Samuel? Este texto nos dice que Samuel no se fija en sus referentes humanos, como podrían ser Elí o sus hijos, sino que tiene los ojos puestos en el Señor. ¿Qué nos dice el versículo 11 de Samuel?
A ver, crec que no. Eso. Ahora sí. Servía como niño al Señor delante de Elí, nos dice este texto. También nos dice en el 18 que ministraba delante del Señor. Y el versículo 26 nos dice que crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Un paréntesis, ¿a qué nos recuerda este texto? A Jesús cuando era niño. ¡Qué casualidad! ¿No? Sabemos que no es casualidad. En Lucas 2:52 también hacen una referencia parecida a Jesús, que nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Así que, ¡qué contraste! Por un lado, los hijos de Elí, que tela marinera, y por otro, este Samuel, que crece él a su rollo, ¿no? A las cosas del Señor, va creciendo. Y en medio de estos dos escenarios, ¿quién está? En medio de los hijos de Elí y de Samuel está el mismo Elí. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Elí? Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no era capaz de gobernar bien su propia casa. Elí era un padre indulgente, con una piedad sin carácter, que toleraba los pecados de sus hijos. Sí que parece que él se preocupaba, pero realmente no se estaba ocupando de lo que estaban haciendo sus hijos, ¿no? Elí, el gran error que comete es que honra más a sus propios hijos que al Señor. Desvirtúa completamente. Él tiene en el primer lugar en su corazón a sus hijos y eso tiene unas consecuencias tremendas, tanto en su vida como en la de su familia, como en la del pueblo y como en la eternidad, como veremos después. Realmente Elí, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trata el asunto con poca importancia. Realmente parece que no interviene hasta que él ya es muy mayor, cuando ya se ha ido de madre completamente el asunto, y lo único que hace parece dirigirles un reproche leve. ¡Ay, hijos míos! ¡Ay! No es que no hayan recogido su habitación, es que se estaban acostando con mujeres en la puerta de la tienda de reunión. Es que era muy grande lo que estaban haciendo. No es capaz de confrontar a sus hijos. Pero pienso que además tampoco es capaz de confrontarse a sí mismo como padre y preguntarse, ¿qué estoy haciendo? Y a mí otra cosa que me llama mucho la atención de este texto es que parece que sus hijos no conocen nada de Dios. No sé si os llama la atención a vosotros también, pero a mí es de las cosas que más me han impresionado, ¿no? Realmente si los hijos hubiesen conocido un poquito del Señor, quizás hubiesen tenido cierto temor, pero parece que no tienen ni idea. Podemos imaginar que lo que estaba sucediendo con los hijos de Elí era un gran escándalo público. No creo que fuera un secreto, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. En aquel momento los sacerdotes eran un modelo de conducta, por lo que estaban haciendo los hijos de Elí y la indulgencia del mismo Elí incitaban al pueblo a pecar. Realmente si viéramos que los líderes de la Iglesia viven sin ser fieles a la palabra, hacen lo que quieren, probablemente las personas que a lo mejor no están bien cogidas al Señor siguen el ejemplo y dicen, bueno, si lo hace el pastor o lo hace este anciano o lo hace este diácono, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Él no toma medidas, como decimos, sino que reprende a sus hijos con delicadeza. Y como decimos, como él no es capaz de confrontarse a sí mismo, no es capaz de confrontar a sus hijos, al final es el Señor mismo quien lo confronta a él. Pasa. Vamos a leer 1 de Samuel 1, del 27 al 36. Y dice así. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová,
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y le di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Otra versión dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? También me parece interesante. El 30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El 32 dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo, ¿verdad? Realmente las consecuencias del pecado de los hijos de Elí son tremendas. En los versículos del principio encontramos como un profeta anónimo, no conocemos su nombre, anuncia que el pecado de los hijos de Elí no ha pasado por alto a los ojos de Dios, sino que va a tener consecuencias en la vida de toda la familia. Este profeta anónimo le dice a Elí que el oficio de sumo sacerdote se ha acabado para él y para toda su familia. Todos los miembros de la familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará a viejo. Ya Dios no obraría por medio del sacerdote y esos hijos que Elí tenía en primer lugar en su corazón van a morir. Después vemos que morirán frente a los filisteos y que el mismo el mismo Elí morirá al conocer esta noticia. Y la verdad que a mí toda esta historia me ha impactado mucho. Y hace unas semanas se lo explicaba a Dani cuando estaba yo investigando en el texto y me dijo, Alba, súper interesante, pero es que a ti te han dicho que tienes que hablar de Samuel. Y tú de Samuel no estás hablando. Y es verdad. Así que os pregunto, ¿y qué es de Samuel en toda esta historia? Pasa. Sabemos que Samuel estaba creciendo en el mismo lugar que vivían los hijos de Elí, que el mismo Elí, y que seguro estaba percibiendo, oyendo, escuchando, viviendo en el pecado que estaban haciendo aquellos dos, ¿no? Pero Samuel, por lo que podemos ver, no se fija en sus referentes humanos, como veíamos antes, sino que tiene puestos los ojos en el Señor. ¿Y cómo el Señor lo llama? Vamos a ver. Primera de Samuel 3, del 1 en adelante, si lo queréis buscar, dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Hago aquí un alto en el camino porque a mí de este texto me llama la atención dos cosas. No sé si a alguno de vosotros le llama la atención, igual dices, oye, pues a mí después de estudiar este texto me llama la atención dos cosas. La primera es que Samuel sirve a Dios desde muy joven. Sabemos que aquí ya no era un niño, pero tampoco era un adulto. Probablemente era un adolescente. Los historiadores, por lo que he leído, calculan que podía tener alrededor de 12 años. Así que era un joven, bastante joven, pero que servía con dedicación al Señor en la presencia de Eli también. Y otra cosa que nos llama la atención es un pequeño detalle del versículo 2 y 3 que nos dice que Elí tiene los ojos oscurecidos. Es una forma poética de que estaba perdiendo la vista. Y en aquel momento una de las tareas del sumo sacerdote era cuidar la lámpara, ¿no?, del templo y debían velar para que no se apagara. Pero como él ya debía tener muchos problemas en la vista, deja que se apague. Es un detalle que me ha parecido interesante. Pero a ver, volvamos a centrarnos. ¿Cómo se produce el llamamiento de Dios a Samuel? Vamos al versículo 4. Y nos dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, Samuel, Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, Samuel, Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y os vuelvo a preguntar, ¿qué nos llama ahora la atención de este texto? A mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de que Samuel, pues como veíamos, era un adolescente, es ese texto que nos dice que Samuel no conocía al Señor ni se le había revelado en su palabra. Samuel está permaneciendo fiel en el Señor a pesar de que no lo conocía. Samuel tiene un llamado con voz audible que lo confunde. Y esta confusión es la que le hace ir a Elí, oye, me estás llamando, que yo no te llamo. Debió ser un poco cómico, ¿no?, la situación, hasta que Elí se da cuenta y le dice, oye, Samuel, es el Señor el que te está llamando. Y en ese momento la respuesta de Samuel no es la incredulidad, es la obediencia. Samuel es obediente al Señor y a Elí. A mí personalmente me recuerda a ese texto de Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Samuel había permanecido fiel a pesar de tener un Dios al que no conocía personalmente, pero al que sí que él era fiel. Como decimos, Samuel no conocía al Señor y Dios le llama para salvarle y para decirle algo importante, porque quizás estáis pensando, vale, esta chica son y 25, ya va acabando, pero no, porque la historia no acaba aquí, a pesar de que en la escuela dominical explicamos hasta aquí, ¿no? Dios llama a Samuel, Samuel es obediente, chimpum, pero no. Sabemos que hay algo más. Vamos a seguir leyendo. En 1 Samuel, de nuevo, 3, el 11 nos dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas
que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Tremendo, ¿verdad? Personalmente, este texto me produce mucha pena, pero también cierta ternura. Y diréis, ¿ternura? A mí me parece tierna ese temor que Samuel tiene de revelarle a Elí lo que Dios le ha dicho. Esa lealtad que Samuel manifiesta hacia Elí, ¿no? Le sabe tan mal tenerle que decir eso, pero Elí tiene que conocer ese mensaje. La verdad que da mucha pena ver cómo el pecado de dos hombres tiene unas consecuencias tan tremendas en la vida, ¿no? de tanto ellos como de la familia, como de todo el pueblo de Israel. Y en ese momento, cuando Samuel le dice a Elí: oye, mira, Elí, es que el Señor me ha dicho esto, Elí no se enfada, parece como que no se revela, sino que asume que lo ha hecho mal. Acepta las consecuencias de su propio pecado y acepta la voluntad de Dios. Y en el versículo 20 vemos cómo Samuel es declarado el sucesor de Elí. Para acabar, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que puedes llevarte tú hoy a tu vida? Porque dirás, bueno, es que yo ni vivo en el templo, ni voy a ser juez, ni nada. Bueno, creo que sí que podemos tener una buena aplicación para nuestra vida. Y es verdad lo que me decía Dani, que probablemente este mensaje no se puede titular solo Samuel, sino Samuel, Elí e hijos, que parece el nombre de una empresa de construcción o algo así, pero es que para mí centrarnos en la vida de Samuel, dejando de lado el contexto y la situación personal en la que él crecía, era como que no tenía sentido. Pero a pesar de que nos hemos centrado en estos tres personajes, considerando a los hijos de Elí como uno, creo que podemos aprender algo de cada uno de ellos. ¿Y qué podemos aprender de Elí? Creo que podemos aprender dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que debemos examinarnos y reordenar las prioridades de nuestro corazón. Elí, a pesar de que probablemente era un hombre fiel a Dios, tenía en el primer lugar de su corazón a sus hijos y no a Dios. Y eso es lo que desencadena unas consecuencias tan tremendas, ¿no? Y tan terribles en su vida, pero que también tuvieron repercusión en la vida de muchas más personas. La segunda cuestión que creo que también podemos llevarnos a nuestra vida es que somos responsables de lo que sucede en nuestras casas. Que es estupendo poder servir en la iglesia, que es estupendo que quizás tú a nivel personal tienes una relación estupenda con el Señor, pero si tú no sabes gobernar tu casa, de nada sirve. Y también quiero ampliarlo, ¿no? Más allá de nuestras casas, creo que somos responsables de aquellos que nos suceden. Somos responsables de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de la iglesia también.
y debemos estar preparados para corregir, para acompañar con amor, con respeto, pero también con firmeza. ¿Qué podemos aprender de los hijos de Elí? ¿Podemos aprender algo? Pasa, Rubén. Gracias. Primero, creo que podemos aprender que el hecho de que tus padres conozcan a Dios no implica demasiado en tu vida. Creo que la decisión no lo creo yo, lo cree el Señor, ¿no? Que la decisión de conocer a Dios, de arrepentirte de tus pecados y seguir a Cristo es personal e intransferible. Nadie lo puede hacer por ti. A veces quisiéramos, ¿no?, hacerlo por otras personas, pero no es posible. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Y la realidad de los hijos de Elí es que no les sirvió de nada que su padre fuera fiel al Señor, porque ellos no lo fueron. Y lo segundo, que lo he ido repitiendo muchas veces, pero quiero volver a recogerlo aquí, es que el pecado tiene consecuencias fatales, no solo para nuestra vida, sino para los que nos rodean. Y eso tiene unas repercusiones en la eternidad. El pecado de los hijos de Elí no tuvo perdón. Así que debemos no frivolizar con el pecado, sino tener en cuenta qué consecuencias va a tener. Y por último, ¿qué podemos aprender de Samuel? Dos cosas también. Lo primero es que no debemos fijar nuestros ojos en nuestros referentes humanos. Seguro que tenéis a alguien a quien admiráis muchísimo. Todos tenemos a alguien que dices, ay, a mí me gustaría parecerme a aquel o aquella, ¿no? Pero no podemos fijarnos en personas que realmente van a fallar. Samuel no tenía sus ojos puestos en Elí o en sus hijos, sino que tenía los ojos puestos en el Señor. Y la segunda cosa que quiero que nos llevemos de Samuel es que debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, desde el conocimiento o no que tengamos de Él. Porque sabemos que Samuel no conocía personalmente al Señor, pero eso no le exime de decir, Dios me está llamando a mí, pero si yo no lo conozco, haber hecho las presentaciones antes, no. El Señor es directo con Samuel y también lo puede ser hoy contigo. Creo que debemos tener nuestro corazón dispuesto a escuchar y a crecer en nuestra relación con Él. Así que hoy quiero preguntarte, ¿has examinado las prioridades de tu corazón? ¿Estás siendo responsable con tu familia y con aquellos que te suceden? ¿Has tomado la decisión de seguir a Cristo? ¿Eres consciente de que tu pecado hoy puede tener consecuencias mañana? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Has fijado acaso tus ojos en Él? Y bueno, quisiera acabar deseándoos que el culto de esta mañana os haya animado a vivir con los ojos puestos en Cristo y a estar dispuestos a escuchar su voz. Quisiera acabar con un versículo de Hebreos que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor os bendiga, que tengáis buena semana.